Estaba sentada en la mesa de mi pequeño café, nerviosa, jugando con un bolígrafo y pensando en cómo había pasado el día una vez más. Capuchinos y lates, sonrisas y palabras amables. Todo se fundía en un interminable día del que no podía escapar. Sentía una tensión acumulada dentro de mí, como un resorte a punto de saltar en cualquier momento. La vida a mi alrededor parecía haber dejado de respirar y se había convertido en un cuadro congelado, gris, vacío, sin vida. Sentía que todo a mi alrededor se movía, se dirigía hacia algo, mientras yo simplemente permanecía estancada. Recordé las palabras de Marta, mi amiga, dichas apresuradamente cuando nos despedimos esa noche. Ana, necesitas salir de aquí, aunque sea por un rato. Ven conmigo a mi ciudad natal para el fin de semana. José ha abierto un hotel boutique allí y nos ha invitado a quedarnos. Será divertido. Su propuesta sonó como un salvavidas para alguien que se está hundiendo. Necesito cambiar de ambiente, pensé en ese momento, aunque en el fondo dudaba de que esto realmente ayudara. Pero cuanto más lo pensaba, más me parecía que no era solo una escapatoria, sino una oportunidad para encontrar algo nuevo, algo más, algo verdadero. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente giraban pensamientos sobre José, el hermano de Marta. Solo lo había visto una vez, hace varios años, cuando estaba sombrío y reservado. Pero ahora él había cambiado. Marta decía que José se había vuelto más abierto, incluso alegre. Me intrigaba saber qué había pasado en su vida. Parecía que este hombre guardaba un secreto que deseaba descubrir. Al día siguiente, acepté. Mi respuesta salió con una facilidad inesperada para mí. Vamos. Era una decisión que tomé en un instante, como si una voz interna me hubiera dicho que eso era precisamente lo que necesitaba. Ahora solo quedaba recoger mis cosas y salir de esta ciudad, de esta rutina. Pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Una ligera inquietud, como antes de algo desconocido, se mezclaba con una sensación de ansiedad. ¿Quizás estaba tratando de huir de mí misma? ¿O realmente necesitaba cambiar algo? Estos pensamientos me perseguían durante todo el viaje mientras Marta y yo nos dirigíamos a su ciudad natal. El trayecto parecía interminable y el tiempo parecía haberse ralentizado. Marta hablaba constantemente sobre José. Él es muy diferente ahora, más seguro de sí mismo, más tranquilo. Verás, Ana, te va a gustar. No sabía qué responder. Mis pensamientos se entrelazaban extrañamente entre el pasado y el presente, creando una maraña confusa de expectativas y dudas. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de que este viaje podría cambiar algo importante en mi vida crecía. Miré por la ventana del coche, observando cómo el paisaje cambiaba. Parecía que estábamos entrando en una nueva, aún inexplorada realidad. Después de varias horas, finalmente llegamos a la antigua y majestuosa casa en la colina. El hotel parecía tan misterioso y extraño que contuve la respiración por un momento. En la entrada nos recibió José. Su mirada era tranquila, pero al mismo tiempo penetrante, como si pudiera verme a través. Su sonrisa escondía un enigma, y sentí de inmediato que este fin de semana sería algo fuera de lo común. José avanzó para ayudarnos a sacar las maletas del maletero. No se veía en absoluto como lo recordaba. En sus ojos ya no había aquella sombra de inquietud y aislamiento que noté en nuestro primer encuentro años atrás. Ahora, su mirada era firme, segura, y en sus maneras se percibía una fuerza interior que parecía ser una parte integral de esta antigua casa. «Bienvenidas», dijo con una sonrisa, y sentí un cálido resplandor interior al oír su voz. Entramos en el vestíbulo. Olía a madera antigua y a sutiles notas de lavanda. José nos contó que el hotel le había sido heredado por su abuelo, pero que había permanecido vacío durante mucho tiempo hasta que decidió devolverle su antigua gloria. Cada rincón, cada detalle parecía tener su propia historia. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos, los muebles parecían pertenecer a otra época, pero todo en esta casa parecía estar vivo y respirando, como un organismo viviente.
Sentí cómo algo dentro de mí respondía a esta atmósfera, despertando una curiosidad que había estado adormecida. Espero que les guste aquí, dijo José, mirándome con una leve, casi imperceptible, expresión de curiosidad. Sé que el lugar puede parecer un poco extraño, pero esa es toda su belleza. Marta se rió y me dio un pequeño empujón con el codo. José, basta. Seguramente asustas a todos los huéspedes con tu expresión seria. Me sonrió, pero en su mirada había algo más, una emoción oculta que no pude identificar de inmediato. No te preocupes, respondí, tratando de parecer despreocupada. Me gusta aquí. Aquí hay algo. Me detuve por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir la extraña sensación que me embargaba. Este lugar tiene un alma, murmuré. José me miró con interés, como si estuviera captando mis palabras al vuelo. Dio un paso más cerca y sentí una leve tensión en el aire que corrió entre nosotros. Había algo extraño en eso, pero al mismo tiempo atractivo. No podía entender qué era exactamente, pero algo en su presencia me hacía sentir diferente. Vamos, les mostraré sus habitaciones, dijo finalmente, como si hubiera deshecho un hilo invisible que por un momento nos había unido. Subimos por la antigua escalera de madera. Cada paso hacía un leve crujido, como si el suelo se quejara de nuestra invasión. José iba adelante, guiándonos. Abrió la puerta de la habitación y de inmediato sentí un calor agradable, como si la habitación me hubiera estado esperando. «Esta es tu habitación, Ana», dijo volviéndose hacia mí. «Espero que te sientas cómoda aquí». Asentí y entré. La habitación era acogedora y luminosa. Una gran ventana daba al jardín, que apenas se veía a la luz del atardecer. La cama estaba vestida con sábanas frescas. En un rincón había una lámpara vintage y en el alféizar de la ventana había una pequeña planta en una maceta. Todo ello creaba una sensación de que alguien había cuidado cada rincón para mí. «Gracias, José», dije sonriendo. «Está realmente encantador aquí». Él asintió y se quedó un momento, sus ojos observando mi rostro con atención, como si quisiera decir algo, pero luego lo pensara mejor. Sentí un leve cosquilleo en la piel, una extraña presciencia o simplemente la tensión de un encuentro inesperado. «Descansa. La cena será a las 7», dijo al final, y su voz sonó suave, pero con un matiz de certeza. Asentí, y él se fue, dejando la puerta entreabierta. Me acerqué a la ventana y miré el jardín. En la sombra de los árboles apenas se veían los senderos que llevaban hacia adentro. En el aire había una sensación de calma y al mismo tiempo de algo misterioso, como si este lugar guardara muchos secretos que esperaban su momento para ser revelados. Cuando me volví, vi un libro sobre la cama, viejo, con páginas amarillentas, pero con una hermosa portada. Lo tomé en mis manos y al percibir el ligero aroma a polvo y tiempo, me pregunté quién lo habría dejado allí. Tal vez fuera una coincidencia, o tal vez una invitación más para descubrir algo. Abrí la primera página, y en ese momento, desde fuera de la ventana, se oyó el susurro del viento, como un suspiro suave. A medida que la tarde se convertía en noche, el cielo se oscureció en tonos profundos de azul y púrpura. Las luces del vestíbulo se encendieron, proyectando sombras suaves en las paredes del hotel, y el ambiente parecía cambiar con cada minuto que pasaba. Me sentí atraída por la idea de explorar un poco antes de la cena, impulsada por una curiosidad que crecía en mí como una llama. Me dirigí hacia el vestíbulo, que ahora estaba iluminado por lámparas de araña de cristal que arrojaban una luz cálida y acogedora. José estaba en la recepción, revisando algunos documentos, pero cuando me vio, levantó la vista y sonrió. «¿Todo bien en tu habitación?», preguntó, su tono amable y atento. «Sí, todo perfecto», respondí. «Solo quería dar una vuelta por el hotel. Este lugar es tan interesante». «Por supuesto, siéntete libre de explorar», dijo, inclinando la cabeza en un gesto de permiso.
Solo te pido que tengas cuidado. Algunas áreas pueden estar un poco polvorientas. Salí del vestíbulo y empecé a explorar los pasillos. Cada uno estaba decorado con tapices antiguos y fotos enmarcadas que contaban historias de tiempos pasados. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados y, mientras caminaba, sentí que cada paso me acercaba a una parte oculta de este lugar. Al final de uno de los pasillos, encontré una puerta ligeramente entreabierta. La curiosidad me llevó a empujarla suavemente y entré en una habitación que parecía ser una biblioteca o sala de lectura. Las estanterías estaban llenas de libros encuadernados en cuero y un gran escritorio de madera estaba cubierto de papeles y plumas antiguas. Me acerqué a una de las estanterías y comencé a examinar los títulos de los libros. Muchos eran voluminosos y antiguos, con títulos que hablaban de temas que no conocía. Entre ellos, uno en particular llamó mi atención. Un libro con una cubierta en cuero verde oscuro, adornado con dorados intrincados. Estaba colocado en una posición prominente, como si esperara ser encontrado. Lo tomé con cuidado y lo abrí en la primera página. Dentro, encontré una dedicatoria escrita en una elegante caligrafía. Aquel que busque la verdad en los rincones del pasado encontrará las claves del futuro. E. Asterisk. Una sensación de expectación recorrió mi cuerpo mientras pasaba las páginas. El libro estaba lleno de notas y anotaciones en los márgenes, así como de diagramas y símbolos desconocidos. Me detuve en una página que mostraba un mapa del hotel con varias áreas marcadas en tinta roja. Mientras estaba absorta en la lectura, escuché un ruido suave, como un susurro. Levanté la vista y vi una sombra moviéndose en el pasillo, y luego se desvaneció. Mi corazón latió un poco más rápido, y me pregunté si había sido mi imaginación o algo más real. No obstante, decidí continuar explorando. Salí de la biblioteca y seguí el mapa del libro, que parecía señalar una habitación escondida en la parte más lejana del hotel. El pasillo en el que me encontraba estaba cubierto de un tapiz oscuro y apenas iluminado, y me sentí envuelta en una atmósfera de misterio y anticipación. Finalmente, encontré la puerta indicada en el mapa. Era de madera maciza, con un diseño intrincado que parecía antiguo. La empujé lentamente y entré en una habitación que era completamente diferente a cualquier otra que había visto hasta ahora. La sala estaba llena de artefactos antiguos, relojes de péndulo, candelabros de bronce y una gran cantidad de objetos extraños en vitrinas de cristal. Pero lo que más me sorprendió fue una gran mesa en el centro de la sala, cubierta de documentos y pergaminos antiguos. Me acerqué a la mesa y empecé a examinar los papeles. Algunos estaban escritos en lenguas que no comprendía, mientras que otros contenían diagramas complejos y símbolos esotéricos. En medio de los documentos, encontré una carta arrugada y amarillenta que parecía estar dirigida a alguien llamado E. Desdoblé la carta con cuidado y leí: Querido E, la búsqueda de la verdad es ardua y llena de pruebas. Los secretos que guardamos aquí tienen un propósito mayor. Si alguna vez encuentras este mensaje, sabrás que el tiempo ha llegado para que el conocimiento oculto sea revelado. No temas lo desconocido. En él encontrarás la luz que has estado buscando. Con esperanza. Hoti. Asterisk. Mientras leía la carta, sentí una conexión profunda con el lugar y sus secretos. La sensación de que había algo importante esperando ser descubierto creció dentro de mí. Decidí que era hora de regresar antes de que la cena comenzara, pero no sin antes dejar la carta cuidadosamente en su lugar y cerrar la puerta con suavidad. Mientras caminaba de vuelta a mi habitación, la sensación de anticipación no me abandonaba. Sabía que esta noche prometía más sorpresas y revelaciones, y me preguntaba qué más podía descubrir en este misterioso y fascinante hotel. La cena se sirvió en el elegante salón comedor del hotel, un lugar adornado con mesas vestidas con manteles de lino blanco y candelabros de plata que daban un aire de sofisticación. Las conversaciones murmuraban suavemente en el ambiente, y el aroma de la comida recién preparada llenaba el aire,
creando una atmósfera acogedora y relajante. Tomé asiento en una mesa cerca de la ventana, desde la cual se podía ver el jardín del hotel iluminado por faroles. Mientras esperaba a que sirvieran la comida, observé a los otros huéspedes, tratando de captar cualquier indicio de sus intenciones o secretos. Algunos parecían disfrutar de la conversación animada, mientras que otros se mantenían en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. José, el recepcionista, estaba en la sala, asegurándose de que todo estuviera en orden. Se acercó a mi mesa con una sonrisa cordial y me preguntó si todo estaba a mi gusto. «Todo está perfecto, gracias», respondí, apreciando su atención al detalle. La comida llegó poco después, y los platos eran una delicia para los sentidos. Entrantes delicados, platos principales bien elaborados y postres exquisitos. Mientras comía, me di cuenta de que, a pesar del ambiente relajado, había una sensación de intriga en el aire. Parecía que todos estaban esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Después de la cena, me dirigí al vestíbulo para dar un paseo y digerir la comida. La noche había caído completamente, y el hotel estaba envuelto en una penumbra que le confería un aire aún más misterioso. Decidí regresar a la biblioteca para ver si podía encontrar alguna pista adicional. Al llegar a la biblioteca, me sorprendió encontrar la puerta entreabierta. Pensé que la había cerrado antes, y una sensación de inquietud recorrió mi cuerpo mientras entraba en la sala. Los libros y documentos estaban en su lugar, pero había un pequeño detalle que llamó mi atención. Una de las estanterías había sido movida ligeramente, dejando al descubierto una abertura en la pared. Me acercé a la abertura y la examiné con cuidado. Era un hueco estrecho, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Sentí una mezcla de excitación y nerviosismo mientras decidía investigar más a fondo. Me arrastré por la abertura y encontré un pasadizo estrecho y polvoriento que se adentraba en la oscuridad. Utilicé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino y avancé con cautela. El pasadizo parecía interminable y el aire estaba cargado de un aroma antiguo y mustio. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña habitación oculta, diferente a cualquier otra que había visto en el hotel. En el centro de la habitación había una mesa de piedra cubierta de antiguos manuscritos y artefactos. Alrededor de la mesa había sillas de madera tallada y en una esquina, una gran caja de madera con un candado de hierro. Me acerqué a la caja con cautela y examiné el candado. Parecía antiguo, pero no era imposible de abrir. Con algo de esfuerzo, logré abrir el candado y levantar la tapa de la caja. Dentro, encontré una serie de pergaminos enrollados y una caja más pequeña, adornada con símbolos y grabados en oro. Desenrollé uno de los pergaminos y comencé a leer. Los textos estaban escritos en una lengua arcaica y difícil de entender, pero algunos fragmentos eran legibles. Había menciones a un antiguo linaje y a una búsqueda de conocimiento que parecía haber estado en marcha durante siglos. La caja más pequeña contenía un objeto que me dejó sin aliento, un medallón de oro con una gema incrustada en el centro. El medallón estaba grabado con un símbolo que reconocí del libro antiguo que había encontrado anteriormente. La sensación de que estaba al borde de descubrir algo importante se intensificó. Guardé cuidadosamente el medallón y los pergaminos en la caja, la cerré y la volví a asegurar con el candado. Luego, me dirigí de vuelta al pasadizo y regresé a la biblioteca. Decidí que era hora de regresar a mi habitación para procesar lo que había descubierto y planear mi próximo paso. Mientras caminaba de regreso, me preguntaba sobre la verdadera naturaleza de los secretos que el hotel escondía y qué papel desempeñaría en esta misteriosa historia. El medallón y los textos antiguos parecían ser las claves para desentrañar el enigma, y estaba decidida a seguir investigando para descubrir la verdad que se ocultaba tras las sombras del pasado. La mañana siguiente se presentó tranquila y luminosa. El sol filtraba sus rayos dorados a través de las cortinas de mi habitación, haciendo que el ambiente se sintiera más cálido y acogedor. Sin embargo,
La sensación de intriga y el misterio que había experimentado la noche anterior seguían pesando en mi mente. Me vestí rápidamente y me dirigí a la sala de desayunos del hotel. Mientras me servía un café y unos croissants, no podía dejar de pensar en los pergaminos y el medallón que había encontrado en la habitación oculta. Había algo en esos antiguos textos y en el medallón que me decía que había mucho más en juego de lo que inicialmente había imaginado. Decidí que era crucial obtener más información sobre el medallón y los textos. Si realmente estaban relacionados con el libro antiguo que había encontrado, entonces la clave para resolver el misterio del hotel podría estar en ellos. Después del desayuno, me dirigí a la recepción para hablar con José, el recepcionista. Había notado que él parecía saber más sobre el hotel y sus secretos de lo que dejaba ver. Si alguien podía ayudarme a descifrar el significado de los textos y el medallón, podría ser él. «Buenos días, José», dije con una sonrisa. «Quería preguntarte si podrías ayudarme con algo. He encontrado algunos objetos interesantes en el hotel y creo que podrías tener información sobre ellos». José me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su actitud, normalmente profesional y amable, parecía tornarse un poco más reservada. «Claro, ¿qué has encontrado?», preguntó finalmente. Le expliqué brevemente sobre los textos antiguos y el medallón, tratando de no revelar demasiados detalles para mantener el misterio. José escuchó atentamente, frunciendo el ceño en algunas partes de la narración. «Eso suena muy interesante», dijo finalmente. «Déjame consultar algunos registros antiguos del hotel. Puede que encuentre algo que te pueda ayudar». José se retiró a su oficina, dejándome en la recepción mientras él revisaba los archivos. Aproveché el tiempo para explorar un poco el área del hotel, en busca de cualquier otra pista que pudiera ayudarme en mi investigación. Cuando José regresó, llevaba en sus manos un libro polvoriento con una tapa de cuero desgastada. Lo puso sobre el mostrador y lo abrió en una página específica. «Encontré esto en nuestros archivos antiguos», explicó. «Parece que el libro contiene información sobre una antigua familia que estuvo involucrada en la fundación del hotel. Algunas de las inscripciones y símbolos coinciden con lo que has descrito del medallón y los textos». Examiné el libro con atención. Había ilustraciones y descripciones que parecían conectarse con los símbolos que había visto en el medallón. Mi corazón latía con fuerza mientras leía sobre la historia de la familia que había construido el hotel y sus aspiraciones. «¿Puedes decirme más sobre esta familia?», pregunté ansiosamente. José asintió lentamente. «Según los registros, esta familia era conocida por su interés en la alquimia y el ocultismo. Se cree que escondieron varios objetos y textos valiosos en el hotel, pero la mayoría de la información se ha perdido con el tiempo». La revelación me hizo sentir una mezcla de excitación y ansiedad. Todo encajaba en su lugar: el medallón, los textos antiguos y el interés en el ocultismo. Parece que estaba en el camino correcto para descubrir un gran secreto. ¿Hay alguna forma de acceder a archivos adicionales o a áreas que normalmente están cerradas?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de llegar al núcleo del misterio. José pensó por un momento y luego asintió. «Hay un sótano en el hotel que está cerrado al público. Los antiguos registros sugieren que podría haber más información allí. Sin embargo, necesitarás permisos especiales para acceder a esa área». Nos dirigimos al sótano y José me proporcionó el permiso necesario para entrar. El acceso era a través de una puerta de acero robusta, y una vez dentro, el ambiente era fresco y seco, lleno de estanterías con cajas de archivo. Comencé a revisar las cajas, buscando cualquier pista adicional que pudiera estar relacionada con el medallón y los textos antiguos. Encontré varios documentos que detallaban la historia de la familia y sus prácticas esotéricas. Pero también descubrí algo que me sorprendió: una serie de mapas antiguos que parecían indicar la ubicación de varias cámaras ocultas dentro del hotel. Estaba al borde de una gran revelación. Con estos nuevos hallazgos, sabía que el misterio del hotel estaba mucho más profundo de lo que había imaginado. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado.
y la promesa de descubrir la verdad me impulsaba a seguir adelante. Con los documentos y los mapas en mano, me preparé para la siguiente etapa de mi investigación, decidida a desentrañar todos los secretos que el hotel aún escondía. La tarde se convirtió en noche mientras seguía revisando los documentos en el sótano. La luz tenue de mi linterna proyectaba sombras en las paredes, creando un ambiente aún más misterioso. El contenido de las cajas era fascinante y perturbador a la vez. Los mapas antiguos que había encontrado parecían marcar la ubicación de varias cámaras ocultas y pasajes secretos dentro del hotel. La información estaba encriptada y era difícil de descifrar, pero parecía que estaba al borde de algo muy importante. Decidí que era mejor dejar el sótano y continuar con la investigación al día siguiente. Guardé los documentos en mi maletín con cuidado, asegurándome de que no se dañaran, y me dirigí de nuevo a la recepción. José había estado esperando, y al verme salir del sótano, se acercó con una expresión de preocupación. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó con un tono que denotaba interés genuino. Sí, encontré varios documentos y mapas antiguos que parecen indicar la ubicación de cámaras ocultas en el hotel, respondí, mostrando una copia de los mapas. Creo que estamos cerca de descubrir algo grande. José asintió con seriedad. La historia del hotel es más complicada de lo que la mayoría de los huéspedes imagina. Lo que encontraste confirma muchas de las leyendas que se han transmitido a lo largo de los años. Sin embargo, también debemos tener cuidado. Algunas de las historias sobre el hotel no son solo cuentos. La advertencia de José no pasó desapercibida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que el hotel pudiera estar lleno de secretos peligrosos o artefactos ocultos añadía una capa extra de tensión a la investigación. Entiendo, dije con determinación. Voy a seguir investigando y ver qué puedo encontrar en estas cámaras ocultas. Con los documentos en mano y el permiso para explorar el sótano, me dirigí a mi habitación para descansar. Mientras me preparaba para dormir, no podía evitar pensar en el medallón y los textos antiguos. ¿Qué significaban realmente? ¿Cómo se relacionaban con las cámaras ocultas que había encontrado en los mapas? El día siguiente llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Me preparé para explorar las cámaras ocultas que los mapas indicaban. Era crucial hacerlo con cuidado, ya que no sabía qué me esperaba detrás de las puertas ocultas del hotel. Volví al sótano con una linterna, una cámara para documentar los hallazgos y una linterna adicional. Estaba lista para enfrentar cualquier cosa que pudiera encontrar. Siguiendo las indicaciones de los mapas, comencé a buscar las entradas a las cámaras. Al encontrar una puerta oculta en una esquina del sótano, me preparé para abrirla. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, y el mecanismo de apertura era antiguo y oxidado. Con un esfuerzo, logré abrirla, revelando un estrecho pasaje que se adentraba en la oscuridad. Caminé por el pasaje, que parecía estar en perfectas condiciones a pesar de su antigüedad. La humedad en el aire y el silencio absoluto creaban una atmósfera inquietante. El pasaje desembocó en una sala grande y circular, iluminada solo por la luz de mi linterna. La sala estaba llena de estantes repletos de libros antiguos y objetos misteriosos. Me acerqué a los estantes y comencé a examinar los libros y artefactos. Había varios textos encuadernados en cuero que parecían ser tomos de conocimientos antiguos. Entre ellos, encontré un libro que parecía ser el que estaba buscando. La portada estaba decorada con símbolos similares a los del medallón y los textos antiguos que había encontrado antes. Al abrir el libro, encontré que estaba lleno de información sobre rituales y prácticas esotéricas. Algunos de los rituales descritos parecían estar relacionados con la protección de secretos y la preservación de conocimientos antiguos. La información era compleja y enigmática, pero estaba claramente diseñada para proteger algo de gran importancia. En el centro de la sala, también encontré un pedestal con un objeto cubierto por una tela negra. Con cuidado, retiré la tela y encontré un antiguo artefacto que parecía una especie de caja o cofre decorado con símbolos y runas. Al examinar el artefacto, me di cuenta de que parecía tener una cerradura muy sofisticada.
Sabía que había encontrado algo significativo. El artefacto y los libros antiguos podrían contener la clave para desentrañar el misterio del hotel y el propósito del medallón. Me preparé para continuar mi investigación y resolver el enigma que había estado persiguiendo. Cada hallazgo me acercaba más a la verdad, y estaba decidida a descubrir todos los secretos que el hotel guardaba. El misterio estaba a punto de ser desvelado, y estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Al regresar al hotel después de esa noche extraña, me sentía como si estuviera en el epicentro de una tormenta invisible. Mis pensamientos giraban sin descanso, sin que pudiera entender claramente lo que había sucedido. El beso de José, la tensión en los ojos de Alex, la repentina partida de Marta, todo parecía ser eslabones de una misma cadena, pero no lograba unirlos en un solo cuadro. Cuando José y yo llegamos a la entrada del hotel, él abrió la puerta para mí y, sonriendo, dijo: «Espero que la cena no te haya parecido demasiado tensa. En estos lugares a menudo hay problemas con la electricidad». Sus palabras sonaban cotidianas, pero no podía evitar notar un ligero subtexto. Me parecía que estaba evaluando mi reacción ante lo ocurrido. Asentí y traté de sonreír, pero sentía que la inquietud crecía en mi interior. «Todo está bien», respondí, evitando mirarlo a los ojos. «Simplemente ha pasado mucho en una sola noche». Él parecía examinarme detenidamente, y en su mirada noté nuevamente algo incomprensible, como si intentara descifrar mis pensamientos. «Descansa, Ana. Tendremos mucho tiempo para conversar», dijo con una suave seguridad en su voz, como si ya supiera que me quedaría. Y con esas palabras, José subió por las escaleras, desapareciendo detrás de la esquina. Entré en mi habitación y cerré la puerta tras de mí. La habitación parecía cálida y acogedora, pero no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando. Cerré las cortinas y traté de calmarme, pero cada sonido me hacía saltar. Sentía que algo estaba cambiando a mi alrededor y aún no sabía qué era. De repente, escuché un leve golpe en la puerta. Al abrirla, vi a Marta. Ella estaba en el umbral con una expresión preocupada en su rostro. «Ana, ¿te importaría si entro?», preguntó en voz baja, con los ojos bien abiertos, como si intentara ocultar algo. «Claro, pasa», respondí, cediéndole el paso. Ella entró y se sentó en el borde de la cama, nerviosa, jugando con sus dedos. Su comportamiento era inquietante. «¿Estuviste con Alex?», preguntó bruscamente, sin mirarme. «Sí, pero luego apareció José y todo se volvió un poco raro», respondí, tratando de no profundizar en los detalles. «Lo vi». Marta levantó la mirada hacia mí, con una mezcla de celos y dolor en sus ojos. «Ana, tengo que decirte algo. Creo que aquí está pasando algo extraño. Siento que José está escondiendo algo». Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. «¿A qué te refieres?», pregunté con cautela. «No lo sé exactamente, pero desde que llegamos todo parece estar mal. Esta casa... José... es como si no fuera quien parece. ¿No lo sientes?». Su voz temblaba, y entendí que estaba genuinamente preocupada. Me quedé paralizada, dándome cuenta de que sentía lo mismo desde el primer día, pero no quería admitirlo ni siquiera a mí misma. «Marta, ¿qué quieres decir con eso?», pregunté, aún sin entender a dónde quería llegar. «Tengo un presentimiento raro, Ana», hablaba rápido, con los ojos llenos de preocupación. «No puedo explicarlo con palabras, pero siento que deberíamos irnos de aquí». Sentí que la inquietud crecía dentro de mí. ¿Podría estar en lo cierto? O tal vez no. Pero lo que más me desconcertaba era su pánico. Nunca la había visto así antes. «Está bien», dije en voz baja, tratando de calmarla. «Podemos irnos mañana si eso te hace sentir mejor». Marta suspiró aliviada, pero en su mirada aún quedaba algo inquietante. «Gracias, Ana. Simplemente no puedo quedarme aquí más tiempo», dijo, levantándose y dirigiéndose a la puerta. «Por favor, ten cuidado». Asentí y ella se fue,
dejándome sola con mis pensamientos. Entendía que había mucho más en esta historia de lo que podía imaginar. Mi mente daba vueltas con recuerdos de los sucesos extraños en el hotel, el cuaderno desaparecido, el armario abierto, las miradas misteriosas de José, y ahora Marta con sus temores incomprensibles. Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada sonido, cada crujido fuera de la puerta, y con cada momento la ansiedad en mí crecía. Sentía que esta casa vivía su propia vida y que yo me estaba convirtiendo en parte de su misterio. La mañana siguiente llegó demasiado temprano y me sentía completamente destrozada. El sueño no llegó y me revolcaba en la cama toda la noche tratando de entender mis sentimientos y pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes extrañas, sombras en las paredes, ojos que me observaban desde la oscuridad y a José, que estaba a lo lejos mirándome con esa sonrisa enigmática que me hacía detener el corazón. Las palabras de Marta seguían girando en mi mente. Tenemos que irnos. No podía sacarlas de mi cabeza. Pensaba en cómo todo había cambiado en los últimos días. Realmente se había vuelto extraño e impredecible. Tal vez ella tenía razón, y realmente debíamos abandonar esta casa. Bajé al vestíbulo del hotel y vi a Marta sentada en una de las sillas antiguas. Parecía desconcertada y un poco asustada, como si no hubiera dormido en toda la noche, y sus manos nerviosamente manipulaban el borde de su suéter. Me acerqué a ella, tratando de sonreír. «Buenos días», dije en voz baja, sentándome a su lado. «¿Estás bien?» Marta asintió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Parecía como si quisiera decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, suspiró y me miró directamente a los ojos. «Ana, tengo que contarte algo», comenzó, y su voz temblaba. «Es importante». Sentí como todo en mi interior se tensaba. Asentí en silencio, sabiendo que sus palabras cambiarían todo. «Tienes que saber que José y yo tuvimos una relación», se precipitó a decir, como si temiera cambiar de opinión si no lo decía todo de una vez. «No quería decírtelo porque pensaba que ya era parte del pasado, pero ahora no sé». Sus palabras me impactaron como un rayo. Me quedé paralizada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Tuviste una relación con él?», repetí, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como todo dentro de mí se revolvía. Marta asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, pero fue hace tiempo», continuó. «Pensé que lo habíamos olvidado, que había quedado en el pasado, pero cuando vi cómo te miraba, cómo se miraban el uno al otro, me di cuenta de que no era tan simple. No sé qué piensa y siente realmente José. Él es una persona muy complicada, Ana». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sentimientos mezclados de celos, ira y miedo luchaban dentro de mí. ¿Qué debía sentir? Necesitaba un momento para comprender lo que había sucedido. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», pregunté finalmente, sintiendo cómo una ola de confusión y enojo se alzaba dentro de mí. «¿Por qué esperaste tanto?». Marta bajó la cabeza. Su voz sonaba baja y apenas audible. «No sabía cómo reaccionarías. Y, sinceramente, yo misma no sabía lo que sentía. Pensé que podría manejarlo, que no importaba. Pero cuando te vi con él, fue difícil». Sentí un nudo en la garganta. Las palabras de Marta parecían sinceras, pero algo en su tono me hacía cuestionar si era toda la verdad. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía con certeza que estábamos en una situación complicada. «¿Y ahora qué?», pregunté, incapaz de ocultar el creciente sentimiento de confusión. «Ahora, no lo sé, Ana, pero no puedo seguir aquí. Tengo miedo», dijo Marta. Su voz era apenas un susurro. Sentí un extraño alivio con su confesión, pero al mismo tiempo comprendí que las cosas se habían vuelto aún más enredadas. Si Marta tenía sentimientos por José y él estaba jugando con nosotras, ¿qué significaba eso? ¿Qué quería él?
¿Por qué era tan impredecible y enigmático? Tal vez realmente deberíamos irnos, sugerí cautelosamente, tratando de entender lo que Marta realmente pensaba. Simplemente irnos. Ella asintió. Su rostro expresaba una mezcla de alivio y miedo. Sí, creo que sería lo mejor. Pero, Ana, ten cuidado con él. Sé que sientes lo mismo, pero él no es tan sencillo como parece. Lo entendí por mi propia experiencia. Asentí, comprendiendo que su advertencia no debía ser ignorada. Pero ahora sabía una cosa. No podía irme sin conocer la verdad. Algo en esta casa, en esta persona, en sus miradas extrañas y comportamientos inesperados me mantenía aquí, y sentía que debía averiguar qué era exactamente. A medida que el día avanzaba, la tensión en el ambiente crecía. Marta y yo habíamos decidido que necesitábamos hablar con José para aclarar las cosas antes de tomar cualquier decisión final sobre nuestra partida. La situación se había vuelto demasiado complicada, y no podíamos permitirnos marcharnos sin entender realmente qué estaba ocurriendo. José estaba en su despacho, una habitación con paredes llenas de estanterías repletas de libros y objetos que parecían sacados de otra época. Cuando entramos, él levantó la vista de su escritorio, donde estaba ocupado con unos papeles, y nos recibió con una expresión de sorpresa y algo de inquietud. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó, intentando sonar casual, pero sus ojos delataban una mezcla de curiosidad y preocupación. Marta se adelantó, sus manos temblando ligeramente, pero su voz firme. «Necesitamos hablar contigo, José. Es algo importante». Él asintió y nos invitó a sentarnos en los sillones frente a su escritorio. La conversación comenzó con un aire de formalidad, pero pronto la tensión se hizo palpable. Marta y yo intercambiamos miradas, intentando encontrar las palabras adecuadas para plantear nuestras preguntas. «Mira, José», empezó Marta, respirando hondo. «Sé que esto puede sonar extraño, pero hemos estado hablando mucho sobre lo que ha pasado últimamente, y yo tengo que decirte que no estaba completamente honesta contigo sobre mi pasado». José frunció el ceño, su interés claramente despertado. «¿A qué te refieres?», preguntó con una mirada intensa. Marta tomó aire y continuó. «Lo que quiero decir es que antes de llegar aquí, tuvimos una relación. Aunque fue hace tiempo, me doy cuenta de que mi pasado puede estar influyendo en lo que está pasando ahora». José la miró en silencio por un momento, sus facciones en un juego sutil de emociones. Finalmente, habló, su tono revelando una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser diversión. «Así que es eso. ¿Y cómo te sientes al respecto ahora?». El enfoque de José en la conversación parecía estar más en la manipulación emocional que en la sinceridad. Marta titubeó, incapaz de responder de inmediato, mientras yo sentía que la conversación tomaba un giro peligroso. «José, no es solo eso», intervine, intentando que la conversación volviera a un terreno más seguro. «También necesitamos entender qué es lo que está pasando entre nosotros tres. ¿Por qué estás actuando de esta manera?». José se reclinó en su silla. Sus ojos escrutadores se posaron en mí, como si estuviera evaluando mi sinceridad y determinación. «No estoy seguro de qué quieres decir con actuando de esta manera, Ana. Todo esto es muy confuso para mí también». Su respuesta, aunque parecía evasiva, tenía un matiz de verdad. La situación se estaba volviendo aún más complicada. No podía ignorar que había algo más detrás de su comportamiento enigmático. «Hay algo que no nos has contado, José», dije con firmeza. «Algo que podría ayudarnos a entender qué es lo que realmente está ocurriendo aquí». José suspiró y se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. «Está bien. Supongo que es el momento de ser honestos. Lo que está pasando aquí es mucho más profundo de lo que parece. Todos estamos entrelazados en una red de eventos que no comprendemos del todo». Marta y yo intercambiamos miradas de sorpresa y preocupación. José continuó, su tono ahora grave. «Hay cosas que no están bajo nuestro control,
fuerzas que influyen en nuestra vida de maneras que ni siquiera imaginamos. Mi papel en todo esto ha sido intentar mantener el equilibrio, pero a veces, incluso yo no tengo todas las respuestas. La revelación de José era inquietante. Sentía que estábamos en medio de algo mucho más grande y complejo de lo que habíamos anticipado. La atmósfera en la sala se cargó de una sensación de incertidumbre y miedo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Marta, su voz temblando ligeramente. José se levantó y se acercó a una ventana, mirando hacia el exterior con una expresión pensativa. La única manera de resolver esto es enfrentar la verdad, pero eso significa que tenemos que estar preparados para lo que venga y también aceptar que quizás no todas las respuestas sean las que queremos oír. Nos miró a las dos, sus ojos mostrando una mezcla de seriedad y tristeza. La conversación estaba llevando a un punto crítico y sabíamos que las decisiones que tomaríamos a partir de ahora podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Vamos a necesitar más tiempo para entender todo esto, dije, tratando de mantener la calma. Pero no podemos seguir sin saber la verdad. José asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Era claro que las cosas estaban lejos de resolverse y que el camino a seguir estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, sabíamos que no podíamos dar marcha atrás. Teníamos que enfrentar lo que fuera que estuviera esperando al final de este laberinto de misterios. La conversación con José había dejado una sensación de inquietud en el aire. A medida que nos dirigíamos hacia la salida del despacho, Marta y yo estábamos sumidas en pensamientos profundos. La verdad sobre lo que estaba ocurriendo aún no estaba clara, pero sabíamos que teníamos que profundizar más para obtener respuestas. Nos encontramos en el pasillo, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio. Marta se detuvo y me miró con una mezcla de determinación y duda. «Ana, ¿qué crees que significa todo esto?», preguntó con una expresión que denotaba su confusión. «No estoy segura, Marta», respondí. «Pero José ha insinuado que hay algo más grande en juego, algo que involucra a todos nosotros». Marta asintió, su rostro reflejando una profunda preocupación. Decidimos que necesitábamos más información y que quizás José podría ayudarnos si está dispuesto a ser completamente sincero. Regresamos al despacho de José, que nos recibió con una mirada comprensiva. «Necesitamos más detalles», dijo Marta con firmeza. «Queremos saber qué está pasando y cómo estamos involucradas en todo esto». José pareció sopesar sus palabras antes de hablar, su mirada grave y su voz cargada de seriedad. «Lo que voy a decirles es algo que he intentado proteger por mucho tiempo. Hay fuerzas en juego que están más allá de nuestro entendimiento. Todo esto está relacionado con una serie de eventos históricos y poderes que se han estado moviendo en las sombras». Marta y yo lo miramos. Cada palabra de José parecía llevar consigo un peso enorme. «¿A qué fuerzas te refieres?», pregunté, tratando de comprender la magnitud de la situación. No se trata solo de una sola fuerza. Es un entramado de influencias y decisiones que han estado ocurriendo durante siglos. Algunos de nosotros estamos conectados a estos eventos de formas que ni siquiera sabemos. José hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para transmitir la gravedad de la situación. «Lo que están experimentando ahora es el resultado de un antiguo conflicto que involucra a varias facciones. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, y nuestras decisiones pueden influir en el desenlace». La revelación era abrumadora. Sentí un nudo en el estómago mientras trataba de procesar la magnitud de lo que José estaba diciendo. Marta, igualmente impactada, miraba a José con una mezcla de escepticismo y asombro. «¿Qué papel jugamos nosotros en todo esto?», preguntó Marta, su voz temblando ligeramente. José se acercó a una estantería y sacó un antiguo manuscrito que colocó cuidadosamente sobre la mesa. El libro estaba cubierto de símbolos y escritos en una lengua que no reconocía. «Este manuscrito contiene información sobre los eventos que están ocurriendo. Cada uno de nosotros está vinculado a una parte de esta historia,
y nuestras acciones determinarán cómo se desarrolla el futuro. El libro parecía emitir una energía peculiar, y la atmósfera en la habitación se volvió aún más densa. Marta y yo nos inclinamos sobre el manuscrito, tratando de descifrar los antiguos textos y símbolos. ¿Cómo podemos usar esta información para cambiar lo que está ocurriendo?, pregunté con una mezcla de esperanza y desesperación. José se giró hacia nosotras, su expresión reflejando una mezcla de tristeza y determinación. No hay garantías. Lo que pueden hacer es prepararse para enfrentar lo que venga. La verdad puede ser más dura de lo que imaginan, pero enfrentándola pueden encontrar una manera de influir en el desenlace. La conversación había llegado a un punto crítico. Sabíamos que estábamos al borde de una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras hojeábamos el manuscrito y tratábamos de comprender su contenido, nos dimos cuenta de que la única forma de seguir adelante era aceptando la incertidumbre y enfrentando lo que nos esperaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la ventana, sabíamos que nuestra búsqueda de respuestas apenas estaba comenzando. La revelación de José nos había abierto una puerta a un mundo de misterios y desafíos, y nuestro viaje para desentrañar la verdad estaba lejos de haber terminado. El silencio en la habitación era abrumador. El manuscrito antiguo, con sus símbolos crípticos y textos enigmáticos, parecía cobrar vida a medida que lo examinábamos más de cerca. Marta y yo estábamos sentadas frente a él, con una sensación de responsabilidad y ansiedad que nos envolvía. José se quedó a un lado, observando nuestra reacción con una expresión de preocupación. Sabía que este era un momento crucial para nosotras, y sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. «Necesitamos entender este manuscrito a fondo», dijo Marta con determinación. «Si queremos enfrentar lo que viene, debemos conocer todos los detalles». «Exactamente», asentí. «Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos ayuda, y quizá el manuscrito contenga pistas sobre a quién podemos recurrir». José se acercó y comenzó a señalar algunas partes del manuscrito. Había mapas antiguos, descripciones de eventos históricos y una serie de nombres que parecían importantes. Cada símbolo parecía tener un significado oculto que requería desciframiento. «Estos nombres y lugares son claves para entender el contexto de la situación actual», explicó José. «Algunos de ellos podrían ser aliados potenciales o fuentes de información crucial». Marta frunció el ceño mientras estudiaba uno de los mapas. «Hay un símbolo aquí que se repite en varias partes del manuscrito. ¿Podría ser un marcador de ubicación?» José se inclinó para examinar el símbolo. «Sí, es un símbolo de un antiguo orden que aún tiene influencia en algunos círculos. Si podemos localizar a los miembros de este orden, podríamos obtener información valiosa». Decidimos que la primera tarea sería identificar a estos miembros y establecer contacto con ellos. El manuscrito ofrecía algunos nombres y direcciones que podrían ser un buen punto de partida. «¿Cómo encontraremos a estas personas?», pregunté, sintiendo que la tarea parecía abrumadora. «Debemos hacer una investigación preliminar», dijo José. «Utilizar las pistas del manuscrito para rastrear sus posibles ubicaciones y luego intentar contactarlos». Con la ayuda de José, comenzamos a recopilar información sobre los nombres y lugares mencionados en el manuscrito. La búsqueda nos llevó a archivos históricos, registros antiguos y diversas fuentes de información. A medida que avanzábamos, descubrimos que algunos de los nombres eran conocidos en el ámbito académico y en círculos de investigación esotérica. Después de varias horas de investigación, conseguimos una lista de posibles contactos. La tarea siguiente era establecer comunicación con ellos y averiguar cuánto sabían sobre los eventos que estábamos tratando de entender. A la mañana siguiente, decidimos dividirnos para abordar la tarea más eficientemente. Marta se encargó de contactar a algunos de los investigadores académicos, mientras yo me ocupé de los expertos en historia esotérica y antiguos órdenes. La coordinación entre nosotras era crucial, ya que cada contacto podía proporcionar una pieza diferente del rompecabezas.
Los días siguientes fueron intensos y llenos de incertidumbre. Cada conversación revelaba fragmentos de información que, aunque a veces fragmentarios, comenzaban a formar una imagen más clara del panorama general. Descubrimos que había una serie de movimientos secretos y organizaciones que habían estado operando en las sombras durante siglos, influyendo en eventos históricos y sociales. Durante una de nuestras reuniones, José nos informó que había recibido un mensaje de uno de nuestros contactos, indicando que un encuentro con un miembro importante del antiguo orden sería posible en breve. Este encuentro podría ser la clave para comprender mejor el manuscrito y nuestras propias implicaciones en todo esto. Nos preparábamos para el encuentro con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabíamos que la información que íbamos a recibir podría cambiar nuestra comprensión de la situación y nuestro rol en ella. La verdad estaba al alcance, pero también éramos conscientes de que podría traer consigo desafíos inesperados. Mientras nos dirigíamos hacia el lugar de la reunión, el peso de nuestra misión se hacía más palpable. La búsqueda de la verdad nos había llevado a un punto crucial, y estábamos listas para enfrentar lo que fuera necesario para desentrañar el misterio y entender nuestro lugar en esta historia enredada. La noche había caído, y la ciudad estaba envuelta en una niebla espesa que daba un aire de misterio a nuestro entorno. Marta y yo nos dirigíamos hacia una antigua biblioteca que, según nuestro contacto, había sido el lugar de reunión de muchos secretos y sociedades ocultas. Era un edificio imponente, con una arquitectura que evocaba épocas pasadas y una atmósfera que parecía guardar 1000 historias. Al llegar, nos encontramos con José en la entrada. Él estaba nervioso pero decidido, y su mirada reflejaba la importancia del encuentro que estábamos a punto de tener. «Está todo listo», dijo José, mientras ajustaba su abrigo. «El contacto estará aquí en poco tiempo. Mantengamos la calma y recordemos por qué estamos aquí». Nos adentramos en la biblioteca, cuyas estanterías estaban repletas de volúmenes antiguos y manuscritos encriptados. La iluminación tenue creaba sombras en las paredes y nos envolvía en una sensación de expectación. Finalmente, un hombre entró en la sala. Era de estatura media, con una presencia imponente y una mirada penetrante que denotaba sabiduría y experiencia. Se presentó como Elías, un miembro de la sociedad secreta que había estado mencionada en el manuscrito. «Buenas noches», dijo Elías con una voz profunda y resonante. «Supongo que son las que buscan la verdad. He estado esperando este encuentro». Nos sentamos alrededor de una mesa en el centro de la sala. Elías sacó un pequeño maletín de su abrigo y lo abrió para revelar una serie de documentos y artefactos que parecían estar relacionados con el manuscrito. «Su investigación ha sido exhaustiva», comentó Elías mientras examinaba nuestros registros. «La información que han recopilado es impresionante. Ahora permítanme ayudarles a completar el rompecabezas». Elías comenzó a explicar algunos de los símbolos y nombres que habíamos encontrado en el manuscrito. Resultó que estos símbolos formaban parte de una antigua tradición que había estado operando en secreto durante siglos. La sociedad secreta a la que él pertenecía había estado involucrada en la preservación de conocimientos ocultos y en la protección de ciertos secretos que, si se revelaban, podrían tener consecuencias significativas. «El manuscrito que encontraron es una pieza clave», dijo Elías. «Contiene información sobre un evento histórico que ha sido manipulado y ocultado durante mucho tiempo. El conocimiento que contiene podría cambiar nuestra comprensión de la historia y del presente». Marta frunció el ceño, claramente intrigada. «¿Qué tipo de evento estamos hablando?», preguntó. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los nuestros. «Se trata de una conspiración que se remonta a épocas antiguas. Hay fuerzas que han estado manipulando eventos históricos para sus propios fines. El manuscrito menciona una alineación de eventos que podría poner fin a esta manipulación y restaurar el equilibrio». La conversación continuó, y Elías compartió información crucial sobre los pasos a seguir para desentrañar la verdad. Mencionó un ritual antiguo que debía realizarse en un lugar específico para desbloquear el conocimiento completo que el manuscrito prometía. Este ritual, aunque poderoso, debía realizarse con sumo cuidado,
ya que tenía el potencial de desatar fuerzas que no podríamos controlar si no estábamos preparadas. Nos quedamos atónitas al escuchar la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Elías nos ofreció su ayuda y recursos para prepararnos para el ritual, pero también advirtió sobre los peligros que nos esperaban. «Este camino no será fácil», dijo Elías. «Los desafíos que enfrentaremos pueden ser enormes y las decisiones que tomemos serán cruciales. Sin embargo, el conocimiento que busquen puede ser la clave para un cambio positivo». Al final de la reunión, nos sentimos abrumadas pero decididas. La revelación de la magnitud de la tarea que teníamos por delante nos dejó una mezcla de temor y esperanza. Estábamos en el umbral de una verdad que podría cambiarlo todo, y el siguiente paso sería prepararnos para el ritual y enfrentarnos a los desafíos que vinieran. Mientras nos dirigíamos de regreso, sabíamos que no había vuelta atrás. El camino que habíamos elegido estaba lleno de incertidumbres, pero estábamos dispuestas a enfrentarlas con la esperanza de que, al final, descubriríamos la verdad que buscábamos y haríamos lo correcto.